fraternal saludo a todos los oyentes de la radio. El programa que a continuación escucharás, Cápsulas de Misericordia, es realizado por el Padre Roberto Mena, de los Siervos Misioneros de la Santísima Trinidad y actual director general de la Red de Radios Católicas de Latinoamérica y el Caribe. Desde Silver Spring, Maryland, y Rafael Aníbal Cortés, psicólogo, consagrado en un ministerio de restauración familiar desde Bogotá, Colombia. Te damos la bienvenida a nuestra emisión y gracias por escucharnos. Bueno, muy bien, oyentes de la radio, nuevamente estamos con ustedes semanalmente en este programa de Cápsulas de Misericordia, conjuntamente con el Padre Roberto Mena, que es misionero de la Misericordia y que está allí en Silver Spring, Maryland, Estados Unidos, y su servidor Rafael Aníbal Cortés, aquí desde Bogotá, Colombia. Entonces les damos la bienvenida a nuestro programa y hoy con un tema pues ya básicamente concluyendo lo que hablamos la semana pasada, que es sobre la obra de misericordia del perdonar las ofensas. Y hoy tenemos un testimonio, hicimos una entrevista muy especial a Fabio Navarro, el cual es el coordinador de Alfa aquí en Colombia, y pues básicamente él nos da un testimonio muy hermoso. Padre, gusto en saludarte. Igualmente, y muchas bendiciones a Fabio Navarro y a todos esos proyectos de Alfa que trata de llevar la nueva evangelización de una forma concreta a las personas y a las familias, que es lo que el Papa Francisco está queriendo de una iglesia en salida. Qué bueno, Padre. Entonces, pues básicamente todo lo que tiene que ver con el perdón lo expusimos bien la semana pasada, y él nos va a hablar básicamente sobre eso, sobre el perdón, de cómo él se perdona a sí mismo, cómo después perdona a los demás y cómo pide perdón. Cómo es de importante esto para nuestras vidas, ¿no es cierto, Padre? A veces nos enrollamos tanto en unas cosas tan difíciles y realmente lo que sucede es una falta de perdón. Así es, y creo que eso vale la pena que lo recordemos, que el perdón es una de las enseñanzas más básicas de Jesús en el Evangelio. Bueno, Padre, entonces vámonos con la entrevista que le hicimos a Fabio aquí en Bogotá, Colombia. Él es un periodista y de antemano pues le pedimos disculpas porque nuestra grabación fue muy casera, entonces de por sí se hizo en la calle, pero valió la pena haberlo hecho porque el testimonio de él es bien significativo. Bueno, vámonos pues con la entrevista. Bueno, gracias, Rafael. Bueno, Alfa, ustedes bien lo mencionaban, yo voy a reiterar una cosa muy importante, es que Alfa es un método y una herramienta de evangelización. Algunos lo han llamado como un curso de iniciación cristiana, ¿no? Pero digamos que es una herramienta de evangelización donde la gente hace un proceso muy personal, muy individual. Nosotros los que realizamos Alfa realmente lo único que nos encargamos es de generar un espacio y de seguir, digamos, como unos elementos básicos, ¿no? Entonces decimos que Alfa es querigma, porque es el primer anuncio, ahí hablamos y presentamos a Jesús, procuramos que haya un encuentro personal con Él a través del Espíritu Santo, y hablamos un poco de la necesidad también de vivir la fe alrededor de la iglesia y de llevar la buena nueva también a otras personas. Eso nos hace de alguna manera un encuentro personal con el Señor, un encuentro pastoral, y nos invita siempre a hacer una misión pastoral, a hacer una conversión pastoral. Alfa es comida, siempre alrededor de la comida se hacen los encuentros. Puede ser un buffet, puede ser un gran plato servido en manteles muy finos o puede ser sencillamente un pasabocas o un snacks, un café, un chocolate, en fin, algo muy sencillo, pero siempre muy bien presentado, siempre presentado con mucho cariño, entregado con mucho cariño, porque se hace parte de la acogida, que hace parte del ADN de Alfa, es la acogida. La comida entonces es un momento, el Señor nos enseñó a compartir alrededor de la comida, ¿cierto? Y siempre en la iglesia hablamos de la mesa, servir la mesa. Entonces lo que hacemos es un poco de servir la mesa para tener ese encuentro con el Señor. Lo otro que hay en Alfa es un ambiente divertido. Estos encuentros son divertidos, estos encuentros son alegres. Jugamos, hacemos algunas dinámicas, llamamos acá de pronto algunos juegos previos de mesa, algunos juegos donde pues podamos hacerlos en un salón, donde pasemos un rato agradable, nos reímos y vamos conociendo a las personas también que están sentados con nosotros. Alfa es amistad.
porque trabajamos alrededor de grupos pequeños. Es importante que se organicen en mesas o en grupos de 5, 6, 10, decimos que de pronto hasta 12 personas se pueden reunir en una mesa donde todos puedan dialogar, donde todos charlan alrededor de unas preguntas. Si una persona no quiere charlar, no quiere decir nada, pues no pasa nada, no se le obliga a nadie. Es importante que en esos diálogos tengamos en cuenta que la persona puede decir lo que a bien tenga. Puede ser que vaya en contra de nuestra fe, puede ser que vaya en contra de lo que nosotros sabemos y creemos es la verdad, pero nadie lo va a rechazar, nadie lo va a juzgar, ni nadie va a tratar de catequizarlo. Nosotros somos sencillamente anfitriones. En cada una de nuestras mesas debe haber un anfitrión, una persona que conozca Alfa, una persona que ojalá haya hecho Alfa, y una persona que claramente tenga ese encuentro personal con el Señor y sobre todo esa caridad y esa misericordia con este hermano que seguramente puede estar equivocado o seguramente ha recibido una mala información y él la va a expresar en ese momento. Ese es el diálogo en Alfa. Entonces es comida, es diversión y es diálogo en grupos pequeños, pero Alfa es una enseñanza también. Entonces en cada sesión hay una enseñanza, ¿cierto? Y tenemos una herramienta maravillosa en estos momentos que, bueno, varias, es los temas de Alfa. Y están presentados en varios videos que nos sirven a quienes organizamos Alfa para, digamos que ya tenemos cubierto el tema de la enseñanza y nosotros nos podemos dedicar como equipo de Alfa a organizar un ambiente de acogida, a organizar una cena linda, a alegrar a la gente, a ser amigo de la gente, a hablar con las personas, a tener un ambiente de acogida siempre, porque la enseñanza ya está dada. Tenemos un recurso maravilloso que se llama Alfa Serie Jóvenes, que son unos videos hechos en Canadá que tú mencionabas la semana pasada. Estos videos son bien entretenidos, son bien divertidos, pero son muy profundos, debo decir, muy profundos y muy bien elaborados. Esta es una herramienta que se hizo para jóvenes, pero que en este momento lo estamos usando también los adultos, la verdad. Nosotros en el Alfa, en Redentor, estamos usando esos videos, ¿no? Y nos ha ido bastante bien, la gente lo ve muy agradable porque son muy profundos. Son un par de conductores, Ben y Jason, y ellos nos van llevando por diferentes lugares, también el mundo, nos llevan por Jerusalén, pasamos por Francia, estamos en Canadá, en Inglaterra, en Estados Unidos, pero sobre todo están en un estudio donde van haciendo las reflexiones pertinentes y nos van entregando unas preguntas alrededor de las cuales hacemos el diálogo. Pero hay otras herramientas maravillosas. El primer video de Alfa lo hizo Nicky Gamble, que es de los inspirados inicialmente por Alfa. Hizo unos videos que todavía están disponibles. Este año, una primicia, José, y es que se han lanzado 2 nuevas herramientas. Además de Alfa Serie Jóvenes, contamos con los videos renovados de Nicky Gamble, ¿sí? Nuevamente las charlas de él son los mismos temas. Y además se hicieron una serie de documentales también, que es Alfa, la serie, la llamamos en español, o Alfa Series, sería en inglés. En este momento están disponibles en inglés para las personas que los quieran descargar online. Estos videos se descargan online, gratis, ¿no? Desde la página de Alfa. Entonces con eso ya tenemos la enseñanza. Pero debo decir también que si alguien quiere hacer la enseñanza personalmente, en vivo, puede prepararla utilizando los videos, utilizando los libros y los manuales que ya están desarrollados. También podría, ¿por qué no?, alguien decir, bueno, yo quiero dar la enseñanza hoy. Entonces esos son los elementos de Alfa. Y quisiera hablar de los temas un poco. La primera tanda de temas es Jesús. La primera pregunta que nos hacemos, Alfa es preguntas, ¿no? Entonces la primera pregunta que nos hacemos es: ¿esto todo en la vida? ¿O hay algo después de esto? Y esa es la iniciación. Después venimos a presentar a la persona de Jesús. ¿Quién es Jesús? Después hablamos de la cruz. ¿Por qué la cruz? Claramente aquí tenemos que hablar de la redención y el perdón. Después hablamos también de cómo orar, cómo leer la Biblia, cómo actúa y cómo guía a Dios hoy. Y tenemos unas sesiones muy especiales que son del Espíritu Santo, que son 2 charlas del Espíritu Santo, pero que normalmente se dan en una sola sesión para que sea un día de retiro Alfa o un día Alfa, mini retiro mínimo. La idea es que la gente en ese momento tenga una experiencia del Espíritu Santo, una llenura del Espíritu Santo, y toda esta información que ha venido recibiendo, digamos, le haga clic en algún momento. Y bueno, ya después siguen unos temas complementarios como, por ejemplo, qué de la iglesia y cómo hablarle a otras personas del Señor, cómo presentar a Jesús ante otras personas. Y digamos que esos son los temas de Alfa. Eso es Alfa. En general es un proceso vivencial, es un proceso querigmático, y realmente hemos visto y hemos testimoniado unas conversiones y unos encuentros con el Señor maravillosos en todos los contextos donde se hace. Para finalizar diría que Alfa es para todos.
Alfa es para todos, para los alejados especialmente, para los enfriados, como llamamos aquí en Bogotá, en Colombia, y para las personas que de pronto están en la iglesia pero que necesitan revitalizar su fe. Entonces en Alfa decimos, vamos por el último, vamos por el más alejado, el hermano más necesitado, y al tirar la red así bien lejos, trayéndonos el último, pues venimos trayéndonos los que hay entre ellos y nosotros también, los hermanos que si bien ya conocen de Jesús, conocen de la iglesia, pues pueden tener un encuentro nuevamente personal con Dios. Qué interesante todo lo que nos dices, Fabio. Me parece bien significativo, sobre todo porque hay personas que no conocían de esta propuesta, que surge pues básicamente de nuestra fe, y que no solamente está para la fe católica, sino también para los cristianos, los hermanos separados, porque es una estrategia maravillosa, es una herramienta maravillosa para atraer, como tú decías al final, a esas personas que, como estamos en el año de la misericordia, pues de todas formas con mucho amor, con mucha paciencia, con mucha ternura y sobre todo una acogida y un ambiente empático muy especial. Bien, yo te hacía una pregunta y es básicamente, bueno, antes de lanzarte la pregunta de qué impacto ha tenido aquí en Colombia esta propuesta, es que nos hables un poco de ti, qué haces, a qué te dedicas. Bueno, Rafa, yo soy comunicador social y periodista. He trabajado en los medios de comunicación desde que inicié mi carrera, desde que me gradué, ya hace 20 años. Yo empecé haciendo televisión y bueno, pues siempre viví pegado, digamos, de mi profesión, esperando que eso me trajera el éxito y la tranquilidad y la felicidad. Y en algún día conocí a Alfa, ya vivía con mi novia y ya teníamos una hija y entonces teníamos dificultades y resolvimos buscar algo que nos ayudara. No sé por qué Dios me inspiró que buscara en lo espiritual, porque yo era una persona muy alejada de la iglesia, de hecho más que alejada era contradictor de la iglesia. Me había formado también en la juventud y en la universidad en un ambiente comunista y había pertenecido a la Juventud Comunista de Colombia, de hecho, ¿no? En algunos apartes de la historia política del país, ahí estaba yo metido llenándome de una cantidad de ideologías que me hacían realmente mucho daño. Y en algún momento alguien del trabajo me habló de Alfa y fuimos a una cena, y fuimos a esa cena y en esa cena con la que en ese momento era mi novia, digamos, y hoy es mi esposa, empezamos a tener ese proceso de conocer de Jesús. Y lo que más me llamó la atención era la calidad de la gente que nos recibía, ¿no? Y era gente muy agradable, gente muy amable, y a mí eso me causaba desconfianza. Yo decía, esta gente es como sospechosa, ¿no? Pero a la final tenía que reconocer que era sospechosamente feliz. Y eso me pareció que de alguna manera era como una frescura cada semana ir a Alfa y rodearnos de esas personas, y nos sentíamos muy agradables, nos sentíamos muy tranquilos y íbamos, aunque yo trataba de contradecir y decía unas burradas, realmente cada sesión decía cosas tontas y torpes realmente, pero la gente siempre me decía, óyeme, qué interesante lo que estás diciendo, y yo sentía que, bueno, me estaban escuchando y que yo era importante ahí y que no me estaban tratando de convencer de nada, sino que yo sencillamente iba a compartir. El día del Espíritu Santo, el día de la sesión del Espíritu Santo, oraron por mí varios hermanos, nunca había tenido esa experiencia y realmente tuve una emocionante llenura del Espíritu Santo, lloré por horas y mi vida pasó en una película en cámara rápida por mi cabeza, y descubrí todos los momentos en los que el Señor me había estado llamando y yo me había negado. Y en ese momento entendí todas las sesiones anteriores y todas las charlas que habíamos recibido y por qué las personas que me rodeaban eran tan amables y todo esto, y bueno, ya se me quitó la prevención y realmente lo que tuve fue una entrega, y ese día le di el sí a Jesús. Eso pasó hace 5 años, Alfa está en Colombia hace más de 5 años, y lo que ha venido pasando es que ya hoy este año, todas las personas que hemos venido trabajando en el tema a nivel de comunidades, nosotros pertenecemos a una comunidad de familias que se llama Familia Domini, y una de las herramientas que utilizamos para atender y atraer a otros hermanos es Alfa, entre otras herramientas. Y bueno, el Señor ha venido organizando las cosas, y con el apoyo de Alfa Internacional hoy hemos constituido una fundación que de alguna manera trata como de reunir y contactar a todas las personas que conocen de la herramienta o quieren conocer de la herramienta, y nosotros nos encargamos de gestionar que conozcan eso para que la puedan aplicar. Pero me gustaría como centrar un poco más en esa experiencia tuya de Alfa.
o sea, de tu familia, de si te reconciliaste con tu novia en ese momento que ahora es tu esposa, tuviste dificultades antes, o sea, ¿cómo venías tú cuando llegaste a Alfa? Pues nos diste un panorama general, pero quisiera como que enfatizáramos un poco sobre eso. ¿Hubo procesos de perdón allí frente a ese reconocerte? Fíjate que al principio pues tú me decías que inicialmente pues veías muy extraños, veías como extraterrestres a todas las personas que estaban allí en Alfa, y que necesariamente no te está impactando, pero Dios hace su obra y va colocando su semilla, y necesariamente estaba colocando la semilla en tu corazón. Y al final dices que ya te comprendiste ahora sí todas las charlas que se daban allí en el proceso. Entonces, realmente, ¿cómo tú venías a nivel familiar, a nivel personal? Me dijiste que un poco embolatado frente a muchas cosas. Tú eres padre de 3 preciosas hijas, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo fue eso? ¿Cómo está tu esposa ahora? Para que nos hables y nos profundices un poco de ese testimonio tan hermoso. Bueno, antes de Alfa, lo que te decía, yo era una persona muy alejada, pero sobre todo una persona muy perdida, porque había centrado la importancia de mi éxito o de mi felicidad en mi trabajo, y si bien me estaba yendo bien, trabajaba en un canal de televisión internacional, hacía documentales, me sentía muy importante, realmente tenía un vacío en mi corazón que no sabía cómo llenar. En algún momento pensé que era falta de amor de una mujer, y por eso me fui a vivir con la que hoy en día es mi esposa, con Sandra, porque además quedó embarazada. Pero realmente ese vacío que yo tenía en mi corazón me hacía una persona muy huraña, me hacía una persona muy amargada. Rápidamente me indisponía, y realmente empezamos a tener una vida muy fuerte, muy dura, de mucho choque, de mucha pelea, nos tratábamos mal, no nos entendíamos. Mi chiquita ya tenía 3 años y nosotros vivíamos en esa desazón de estar discutiendo por todo, y en fin. Eso me hacía una persona todavía más amargada. No encontraba entonces la felicidad, y era porque realmente la estaba buscando afuera, y el vacío que tenía era adentro. Cuando conocí a Jesús a través de Alfa, lo que sentí fue una llenura de ese hoyo que yo tenía ahí en mi hueco, de ese hueco en el espíritu, en el corazón, que no tenía razón de ser. Digamos que mi vida había perdido su sentido. No había sido a través de ideologías políticas como las que les mencioné ahorita, no había sido a través del éxito laboral, del dinero, del tener casa, carro, porque ya prácticamente había logrado todo eso, y sin embargo me sentía todavía muy vacío. Cuando conozco a Jesús me doy cuenta que Él empieza a hacer las cosas nuevas, y empieza a entender una cantidad de cosas que antes yo rechazaba. Empezó a ver en la iglesia, por ejemplo, un respaldo importantísimo. Me vinculé entonces a mi parroquia, empecé a ir a misa. Con mi esposa quisimos poner la casa en orden, y decidimos, lo primero fue casarnos, y a los 2 meses, tal vez, creo que fue una boda flash, organizamos nuestro matrimonio después de haber hecho Alfa, y bueno, nos casamos con la familia. Sin embargo, varias cosas seguían faltando, todavía estábamos cojos y estábamos muy solos, y de ahí tomamos la decisión de buscar nuevamente a estas personas que habían hecho Alfa, y ellos ya hacían parte de una comunidad, entonces nos vinculamos a esa comunidad. Yo vivimos la fe en comunidad con otras familias y otros hermanos, porque es imposible vivir la fe estando uno solo y estando quieto en la casa. Hay que misionar, hay que tener un apostolado, hay que preocuparse por otros hermanos, porque eso te mantiene vivo el corazón y pegado al Señor. Hay que estar en una comunidad. En nuestra comunidad parroquial hoy en día servimos también en la pastoral familiar. Tenemos un sacerdote maravilloso que recién llegó hace un par de meses a nuestra parroquia, y estamos organizando encuentros de familias para cada vez llevar más acompañamiento. Sobre todo el Papa nos hace ese envío a acompañar, a buscar al hermano alejado. Y ese ha sido el devenir de Alfa. Entonces digamos que Alfa es un inicio, ¿no? Es un inicio. Claramente implica también vincularse a ciertas cosas y seguir en esa búsqueda. Y eso es lo que ha hecho Alfa en nuestra vida. Qué interesante, y sobre todo me parece que hay que dar énfasis bastante en que no podemos quedarnos simplemente con ese primer llamado. O sea, el primer llamado simplemente como que nos atrae, pero básicamente el hecho de congregarnos es fundamental. Claro. Yo siempre insisto en todas mis charlas, incluso, que es el congregarse, porque hay personas, por ejemplo, que yo atiendo, precisamente este fin de semana te cuento, Fabio, que atendí a una niña con muchos conflictos a nivel de familia, a nivel de sus padres separados, y lo particular es que ella me decía que ella no veía todavía el sentido de congregarse, que ella quería más bien su momento sola. Pues obvio que se respeta ese espacio, pero es importantísimo el congregarse, sí. O sea, el hacer parte de una comunidad, sobre todo que estén dentro de esa, bueno, yo porque soy carismático, entonces que más sobre eso, obvio que no quiere decir que esa es una línea dentro de nuestra fe,
pero hay muchos sitios, muchos espacios donde podemos realmente empezar a buscar de Dios, y no solamente estar como pensando en los líderes que manejan esos grupos o las personas que manejan esos grupos, sino que realmente uno tenga ese interés de buscar y buscar de Dios. O sea, que conocer de Dios te transformó la vida, no fue desde lo psicológico. No, yo creo que, y es algo que creo que es tu tema favorito y creo que es tu tema de experticia también, es el perdón. Yo creo que el primer acto de perdón que uno tiene cuando conoce a Jesús es perdonarse uno mismo, porque realmente lo que yo sentí cuando el Espíritu Santo me reveló tantas cosas que yo había hecho que no estaban bien, que me hacían daño a mí, que aparte pues le hacían daño a quienes me amaban y que me rodeaban. Entonces lo primero que tuve fue que perdonarme yo. Busqué el sacramento de la reconciliación, que desde la primera comunión creo que no lo hacía, y fue una cosa emocionante, pero antes de ese sacramento primero tuve que hacer mi acto de contrición y realmente tuve que perdonarme yo mismo. El Espíritu Santo ayuda, ¿no? Ayuda a eso, a tener ese momento de encuentro con uno mismo, perdonarse porque ya has iniciado un camino y debes hacerlo sin cargas, y debes cargar con... El Señor te ayuda a cargar, el Señor Jesús dijo, ¿no? Carga tu cruz, que a la final es liviana, ¿no? Para lo que Él hace. Y entonces el primer momento de perdón es ese, y el siguiente momento es empezar después de que te perdonas tú, empiezas a perdonar a los demás y empiezas a pedir perdón, que es lo más importante, a pedir perdón. Es muy importante dar perdón, pero pedir perdón implica un compromiso además también, y eso creo que el Señor Jesús nos enseña cómo hacerlo. Entonces yo creo que invitar a las personas a que tengan esa posibilidad de tener un encuentro personal para que empiecen a sanar y es perdonándonos nosotros mismos y después también entregando perdón y pidiendo perdón. Y la carga que uno se quita es impresionante, y ese vacío que uno siente en el corazón comienza a llenarse de mucho amor, y es del amor más maravilloso que existe, el inexplicable, el indescriptible, el amor de Jesús y el amor de nuestro Señor. Qué hermoso como hablas. Mira, primero estás enamoradísimo de Alfa, hablas con una propiedad de Alfa, primero porque estás coordinando, primero porque conociste de Dios, después porque obvio que estás coordinando y tienes una apropiación del tema. A mí me llama mucho la atención es la conversión, o sea, cómo básicamente tú ya te enamoras de Dios. ¿Tu familia está en ese mismo camino o solamente tú? ¿Tu esposa de igual manera está completamente embebida por la presencia del Espíritu Santo o más o menos? A ver, cuéntame. Sí, no, también mi esposa fue muy importante y es maravilloso, y es una recomendación, ojalá esposos, parejas, busquen al Señor juntos. A veces uno jala más que el otro, dicen aquí en Colombia, ¿no? Pero la experiencia que tenemos en comunidad y en Alfa es que cuando el llamado es del varón, es un llamado fuerte, y el varón siendo cabeza de hogar y asumiendo su papel y su rol en el matrimonio cristiano, en el rol cristiano, es decir, jala a toda su familia. Entonces un llamado a los varones: señores, hay que conocer del Señor porque es importante para que su familia de verdad tenga un camino en el Señor. Pero igual mi esposa y yo hicimos Alfa al tiempo y tuvimos la misma experiencia al tiempo, y ella también tuvo su proceso de conversión al tiempo. Y cuando decidimos casarnos, cuando decidimos irnos a la comunidad, cuando decidimos vincularnos a otras herramientas, además el Señor nos ha llamado como pareja a servir, nos ha llamado a los dos. Yo en este momento coordino en Alfa, pero ella también me acompaña nosotros acompañamos digamos con charlas y con servicio en retiros para matrimonios, acompañamos otros procesos también de Alfa, también ella me acompaña en los cursos para parejas. Bueno, hay varios espacios donde servimos juntos en nuestra parroquia, servimos juntos también coordinando en la pastoral familiar de nuestra parroquia. Y realmente digamos que también nos llegan casos, digamos que gente que necesita acompañamiento nos busca personalmente para que le demos alguna orientación, alguna guía, hablarles de nuestra experiencia. A muchas personas les ha servido de nuestro testimonio. Entonces digamos que es importante servir en pareja. Pero sí, estamos ahí, claro, tenemos momentos de debilidad, no vamos a decir que todo es color de rosa. Estamos en el mundo y estamos siendo atacados todo el tiempo, y hay momentos de dificultad, hay momentos en los que tenemos que enfrentarnos a la realidad del día a día, en fin, pero pues seguimos firmes, porque ya después de tener este encuentro con el Señor y después de tener
digamos, este caminar en el Señor juntos, pues debemos acompañarnos y fortalecernos. Y ella está tan enamorada de Jesús como lo estoy yo. Ella es muy fuerte en la oración y ella es, digamos, también una persona que está también muy comprometida con la evangelización y de seguir ayudando a otros. Pero pues básicamente eso nos fortalece hacia el interior también de nuestro hogar. Nuestras hijas, bueno, yo tengo una hija mucho mayor que tuve antes de mi matrimonio, y ella hoy en día también, ya estamos ahí orando mucho por ella, ya ahí más o menos va conociendo del Señor, todavía no está tan convencida como quisiera. Mi hija siguiente, la de 8 años, está súper enamorada del Señor. Ha sido también un proceso muy hermoso al vernos ella también entregado, sirviendo. Ella hoy en día es acólita, está en el coro, quiere estar en la parroquia, le gusta enterarse de todas las cosas del Señor, ora muy lindo, habla con Dios, le cuenta a otros de Dios. Muchas amigas de ella ya han escuchado de Dios a través de ella, entonces el Señor también le hace un llamado especial. Pues nosotros creemos que ella fue la que realmente nos aterrizó. El Señor nos mandó ese angelito para aterrizarnos. Y también tenemos ahorita, después de que nos casamos, ya tuvimos a mi más reciente bebé, que tiene 15 meses, es una bebé maravillosa, ya nació, digamos, con una casa en orden, ya nació en un hogar con el sacramento, y pues nada, también obviamente evangelizándola, la llevamos a misa, tratando de hacer que a su corta edad también participe de las cosas de la iglesia. Y pues ahí estamos todos caminando juntos, porque no podríamos hacerlo de otra manera también. Y qué interesante, fíjense familias, porque eso no puede simplemente quedarse en un diálogo somero ni superficial, sino profundo, de cómo Dios es el que transforma. A veces, pues yo soy psicólogo como tal, y a veces le damos más crédito a la razón, y la razón de por sí no ayuda. Yo sí se los digo con toda experiencia, porque de igual manera mi testimonio de familia también es fuerte, donde tenemos bastantes conflictos, y es Dios el que realmente renueva los corazones. Tú hablabas de la felicidad, y la verdadera felicidad se encuentra. Si tú quieres saber si tienes felicidad en tu vida, depende del grado de paz que tengas en tu corazón. Si hay paz en tu corazón, ahí está la felicidad, ahí está la presencia de Dios. Porque a veces hablamos de la felicidad, Fabio, hablamos de una felicidad simplemente corporal, emocional, y no hablamos de la verdadera felicidad del gozo que Él proporciona al Espíritu Santo cuando uno lo conoce. Cómo me alegra realmente ese testimonio que tú nos das, y realmente cómo la presencia de Dios se manifiesta en los hogares, y hay que creerle al corazón misericordioso de nuestro Señor. Como psicólogos se los digo, busquen de Dios, más que estar buscando un psiquiatra o un psicólogo, busquen de Dios. Pero si van a recibir asesoría, orientación o tratamiento, preferiblemente que sean personas creyentes. Esta estrategia, esta herramienta de Alfa, donde Fabio y su familia empiezan a transformar su vida, empiezan a conocer de Dios, vale la pena conocerla. No nos quedemos simplemente. Yo leía en estos días la historia de Apolo, se los recomiendo, fue en las últimas palabras que salió la primera lectura, creo que fue de anteayer. Esa lectura de Hechos de los Apóstoles nos habla de Apolo, y Apolo fue bautizado. Mira lo interesante esa historia, búscala, te voy a poner como tarea, búscala allí en internet, la historia de Apolo en Hechos de los Apóstoles. Él fue bautizado, siendo romano, fue bautizado, y cuando es bautizado tiene un toque especial del Espíritu Santo y se va a predicar, sin tener ningún conocimiento de Dios, sino por lo que el Espíritu Santo lee. Y entonces allí van 2 personas maravillosas, y ya el Espíritu les invita para que adiestren a esta persona, Apolo. Fíjate que Apolo es el querigma. ¿Sí te das cuenta? Sí. Apolo es como si se hubiese dado lo mismo contigo, y es interesante. Incluso Pablo también posteriormente le dice si son de Apolo, si son de otro personaje, pero que tenemos que ser de Dios. ¿Sí ves? Entonces me parece importante como un personaje solamente con un bautismo inmediatamente empieza a predicar. Yo me sorprendí cuando te escuché tu testimonio, realmente me sorprendió mucho la pasión con la que decías cómo mi vida fue transformada. Incluso pienso que en las familias nuestras también hay personas que no conocen de Dios, y que a veces están como tan alejadas de Dios, y no sabemos cómo acercarlas al camino de Dios, ¿no es cierto? Cómo acercar a nuestros hijos. Tú hablabas de tu hija mayor, por ejemplo. Pienso que las cosas hay que creer en el Señor y tener como la paciencia de que el Espíritu Santo actúe, porque Él sabe cómo organizar las cosas y cómo las hace. Pienso que eso es fundamental. Alfa es una herramienta muy importante para tratar de traer a esas personas a ese primer amor. Posteriormente, pues obvio, como bien tú decías, tenemos que empezar a congregarnos. ¿Qué otras experiencias tú has vivido aquí en Colombia, aquí en Bogotá, frente a esos procesos de conversión, Fabio? Frente a Alfa, ¿qué herramienta tan valiosa, y cómo ha sido el impacto realmente aquí, en especial en Bogotá?
Bueno, nosotros a través de nuestra comunidad, la mayoría de las personas que están viviendo la experiencia de la fe en la comunidad, la mayoría han llegado por Alfa, y otros tantos han llegado por unos retiros matrimoniales que también hacemos, donde también aplicamos algo de los elementos de Alfa, ¿no? Que sea muy carismático, que sea muy acogedor, en fin. Alfa se hace aquí en las fuerzas militares, por ejemplo, y ya llevan muchos años, hacen 3, 4 alfas al año, en el Cantón Norte, por ejemplo, aquí en Bogotá. Y ahí se han dado unos procesos de conversión maravillosos también. Se han dado en las universidades. Y en las universidades me ha impactado mucho porque realmente hemos visto experiencias de jóvenes que, así como yo, me recuerdo mucho a mí, ¿no? Con una cantidad de ideologías en la cabeza, iban por la comida. Te lo digo, iban por la comida porque se hacía a la hora del almuerzo para, pues de alguna manera para atraer y para dar este espacio de acogimiento, de acogida que decimos en Alfa. La universidad en algunos casos ha financiado una comida y normalmente estamos ahí viendo cómo llegan a comer una hora exacta, porque es el tiempo que ellos tienen entre clase y clase, y las cosas que comienzan a pasar. En los momentos de diálogo, por ejemplo, muchos inician diciendo: no, yo no creo en Dios, yo no tengo nada para decir, yo la verdad vengo es por la comida. Personajes que empezaban así, al final del proceso, decían: quiero hacerlo otra vez. Entonces le decíamos: bueno, vamos a hacer uno el otro semestre, ¿quieres servir en Alfa? Sí, yo quiero servir. Pero bueno, tú no crees en Dios, ¿por qué vienes? No, no sé, quiero volverlo a hacer porque algo está pasando en mí y necesito saber qué está pasando. Y hoy tenemos muchos muchachos, estudiantes de antropología, de sociología, que tú sabes que en esas carreras tienden mucho a separar la imagen de Dios y hasta anular la imagen de Dios, o a rechazar, incluso a contradecir la imagen de Dios. Entonces, hoy en día están teniendo encuentros personales con el Señor, personajes de estos. Hay gente que hace fila en las universidades para inscribirse para Alfa. Cosa maravillosa, porque ellos, algunos ya saben que eso es porque les van a hablar de Dios. O sea, que no van por la comida solamente, no van por la comida. Fíjate que el Señor dispone las cosas, ¿no? La comida puede ser una excusa y realmente Él empieza a hablar, y tú no te imaginas la cantidad de cosas que hacen, que dicen y que hacen también durante las charlas. Algunos bostezan, suben los pies a la mesa. Te puedes imaginar ese paisaje de jóvenes bastante rebeldes, pero al final, cuando viene el día del Espíritu Santo, los ves llorando, los ves abrazándose. Me pasó un día en un colegio, estábamos con chicos de noveno y estábamos también dando una charla de Alfa, y hicimos la sesión de la oración, y los que más habían hecho bullying o matoneo, los que más habían hecho ruido para evitarme hablar, los que además no tenía micrófono y entonces me hicieron gritar, quedé sin voz, los que más habían saboteado, los que se salían cada rato, los que habían tratado de torpedear toda la charla, al momento de la oración lloraban, se abrazaban, y yo decía: impresionante, el Espíritu Santo es, pero fuerte, es fuerte y es maravilloso, porque esto no lo hacemos nosotros solo disponemos el espacio y el Espíritu es el que obra. Y siempre detrás de Alfa debe haber mucha oración. Quiero también reiterar eso: siempre que nosotros estamos en Alfa llamamos a los hermanos. Yo te puedo llamar a ti: Rafa, tengo un Alfa en tal lado, por favor, a las tal horas voy a estar ahí, a la 1 de la tarde necesito tu oración, porque vamos a estar en estas situaciones de ataques y eso, y necesitamos siempre la coraza, necesitamos siempre el escudo, y es los hermanos orando por los hermanos y orando por estas personas, ¿no? Para que el Señor haga su obra. Y fíjate que pasan cosas maravillosas. ¿Dónde más, no? Hemos escuchado una cantidad de historias maravillosas en la diócesis de Fontibón, que se ha hecho en todas las parroquias. Hemos escuchado historias, por ejemplo, escuché la historia de un chico que llevaba 3 años sirviendo en la iglesia. Un muchacho joven, recién egresado de una universidad, trabaja como docente en un colegio, y él, buscando también de Dios, porque él sabía que necesitaba de Dios, entró a trabajar a servir en una parroquia como catequista. Llevaba aproximadamente 3 años sirviendo como catequista, pero este muchacho me confesó que él no podía comulgar porque tenía un odio visceral por su papá, y ese odio visceral, el papá era maltratador, varias veces amenazó con cuchillo a su mamá para asesinarla. Nunca la asesinó, pero le contagió una enfermedad venérea, porque el tipo pues obviamente era promiscuo. Le contagió a su mamá una enfermedad venérea, casi se la lleva, casi se muere esta señora. Este chico veía como su mamá estaba muriéndose por culpa de su papá, de lo que el papá le había hecho, y lo que pensaba era: si mi mamá se muere, yo me quedo con este tipo solo, yo lo voy a matar, decía, yo no voy a poder perdonarlo nunca. Y efectivamente no lo podía perdonar, y él, viviendo en la iglesia, la vida en la iglesia, conociendo de Dios, sirviéndole a Dios, no podía perdonarlo, y ni siquiera podía acercarse a la Eucaristía por ese dolor que él sentía y por esa falta de perdón.
hizo Alfa, como lo hicieron todos los agentes pastorales de Fontibón, de la diócesis de Fontibón, y en el día Alfa él tuvo una llenura del Espíritu Santo impresionante y perdonó a su papá. Ese día él perdonó a su papá. Lo que yo te decía ahorita de recibir el Espíritu Santo, se perdona a uno para poder iniciar ese camino con Jesús, pero empieza a perdonar a otros y empieza también a pedir perdón. Y ya hoy en día él comulga, hoy en día es un líder Alfa allá en su parroquia, hoy en día trabaja, sigue trabajando como catequista y como él se acerca hacia sus chicos, a los que está catequizando de otra forma, él mismo es un testimonio que esperamos pronto lo podamos publicar. Así, no sé, son cosas maravillosas, Rafa, que uno ve por todos lados. Esperemos también que aquí con estos chicos infractores de la ley se hacen cárceles también en Colombia, pero esta es la primera vez contigo que el Señor nos puso en el camino, me puso en el corazón. Yo había trabajado con bienestar familiar y me puso en el corazón el Redentor, porque lo conocí cuando trabajaba y en el camino me puso a ti. Perdóname, el Redentor, les recuerdo a todos los oyentes, es una institución manejada por los religiosos terciarios capuchinos aquí en Bogotá y para menores infractores. Entonces, más de 700 jóvenes internos. Sí, es maravilloso. Lo que pasa es que estos chicos, bueno, vienen de procesos de adicciones, han cometido delitos, están en conflicto con la ley penal, ¿no? Y están pagando algún tipo de condena, aunque ellos están en una escuela de reeducación, porque la ley es bastante particular con los jóvenes aquí, bueno, y busca la reeducación y la resocialización. Digamos que falta mucho lo espiritual. Que afortunadamente tenemos a los terciarios capuchinos, por lo menos aquí en Bogotá y en otros sitios en Colombia, no todos, pero por lo menos ellos se interesan de alguna manera porque estos chicos reciban algo de espiritualidad y conozcan de Dios, y por eso hay personas como tú, Rafa, en estos sitios, y que gracias a Dios que nos puso ahí y nos ha encontrado precisamente para hacer esto. Imagínense ustedes llevarle a estos chicos, ahorita estamos trabajando con los docentes, ¿no?, que son las personas más cercanas a ellas, para que ellos hagan Alfa con los chicos, y esperamos milagros realmente acá. Tú has podido testimoniar muchas cosas maravillosas en tu trabajo de pastoral, y bueno, esta es una herramienta más que el Señor te pone y nos une precisamente para ver cómo nos va con esta herramienta, y oramos para que esto sea también maravilloso. Son muchos los testimonios. Yo quisiera invitar a todos los oyentes, los programas de Rafa, para que tengan esta posibilidad de conocer Alfa. Es muy sencillo, entren a Alfa Latinoamérica, Latam Alfa ORG. En Colombia ya ahorita la otra semana, los que les interese, tenemos alfacolombia.org. También ahí van a encontrar todos los que se quieran contactar con nosotros, ahí lo pueden hacer. Ahí de hecho pueden entrar a registrarse y descargar los videos de manera gratuita. Hay que registrarse, ¿no?, para tener nosotros los datos también de ustedes y para poder ofrecerles algún acompañamiento. También que se contacten con nosotros para que nosotros podamos también hacer algún acompañamiento, que es sencillamente un poco conversar de esto. Podemos ir a los sitios donde el Señor nos permita ir. Bueno, somos muy poquitas personas, nos hacen falta muchos obreros y la mies está cada vez abundando más, pero pues por eso la idea de Alfa es que quede instalada en las parroquias, quede instalada en los movimientos, quede instalada en las comunidades, quede instalada en instituciones como lo estamos haciendo en el Redentor, para que tengan vida propia, para que se puedan dar dinamizando los procesos. No dependa de nosotros, porque Alfa no es de nadie, Alfa es de todo el que quiera llevar a Jesús a la vida de otros hermanos. De todas formas, también a todos los oyentes allí en Estados Unidos, pues básicamente ustedes van a encontrar eso en internet, allí también, no solamente en español, sino también en inglés. Entonces fácilmente lo van a encontrar. Entonces invitamos a que lo revisen. Como se dan cuenta, amigos de la radio, pues necesariamente pues esto es una forma de llegar a los corazones de la gente para que conozcan de Dios. Les voy a contar un poco. Me sorprendió mucho cuando yo empecé a conocer de Alfa, porque como yo comparto la palabra, predico y hago conferencias, pues yo siempre en mi intención, miren lo interesante de Alfa. Mi intención es tratar de que la gente se transforme, cambie su vida, empiecen a conocer de Dios, tengan su conversión, la familia se restaure, porque ese es nuestro ministerio de restauración familiar. Pero lo sorprendente fue que cuando empecé a hacer ya en la misaria, coordinar un poco los grupos allí en la institución mía de Alfa, yo no tenía que quedarme callado escuchando a las personas que decían, y necesariamente me tocó dejar que el Espíritu Santo actuara, no Rafa, sino que el Espíritu Santo actuara, y me llamó mucho la atención y cómo en este momento están tan motivados. Inclusive el coordinador de la institución está diciendo: ese espacio lo ganamos y no lo vamos a perder, Rafa, vamos a seguir motivando a la gente. Y la gente, miren, yo al principio lo digo así, dicen que mis compañeros de trabajo lo escuchen, pero yo les hacía llenar una hoja de firmas para sentirlos un poco coleccionados y presionados para que llegaran, pero en este momento ellos están tan fascinados que ellos no quieren perder su espacio, porque realmente si la comida, si sea una galleta, si sea un café, es tan importante porque se vuelve un ambiente empático,
La empatía es importantísima. La empatía no solamente es el sonreír, sino la empatía también es afecto, la empatía es abrazo, y dar ambientes a personas que tal vez uno no sabe lo que hay en el corazón de la gente, y llegar a una mesa, tal vez compartir una cena, como bien tú decías, un almuerzo, una comida. Eso hace que las personas de una u otra forma empiecen a interesarse de conocer de Dios, y se quitan todos esos mitos y empiezan a quitarse toda esa cantidad de telarañas que tienen en su mente frente al hecho de conocer de Dios, porque Él es tan cercano y tan cotidiano como el Papa Francisco nos está haciendo ver. Con tenis y hamburguesas ir a los sitios y dejar de estar tan enclaustrados en nuestras propias ideas y en nuestros propios pensamientos. Sí, mira que algo, a mí la gente que me conoció antes, me conoce ahora y me dicen, ¿y qué le pasó? ¿No? Y pues sencillamente pues me pasó que conocí a Dios. Yo cambié mi ideología. Es más, me quité la ideología. Hoy no tengo ninguna ideología, ¿sí? Hoy soy seguidor de Cristo. Y soy un enamorado de Jesús. Y soy un enamorado de mi iglesia. No tengo ideologías. Eso no es ideología. En las universidades, en el mundo, hoy todo es ideologías. Hay que casarse con cosas. En la política, en la economía, en todo. Y definitivamente la experiencia de Dios es una experiencia de vida. Y Alfa es vivencial realmente, el proceso por eso se hace vivencial. Fíjate que hay gente como este muchacho que te decía, no le basta un alfa, necesita 2 alfas. Bueno, bendito sea el Señor, Él está ahí haciendo 2 alfas, que repita esto cuantas veces quiera, pero está sintiendo en su corazón algo que está pasando, que le está cambiando su forma de pensar, porque viene del corazón hacia la cabeza, ¿no? Desde el corazón hacia la cabeza, y la vivencia de Jesús es una vivencia que nos hace hablar de Él con cariño, con amor, con convencimiento, y nadie nos va a quitar eso de la cabeza ni del corazón, ¿cierto? Después de que tú tengas ese encuentro personal con el Señor, nadie te lo va a sacar y nadie te va a quitar eso ganado, porque seguimos aquí en el mundo, ¿no? En este de peregrinar en el mundo, y vamos a seguir siendo atraídos por lo malo. Yo dejé de fumar, dejé de consumir alcohol, yo tomaba todos los fines de semana, fumaba un paquete y medio diario. Me hice una persona mucho más tranquila para enfrentar las dificultades que siguen sucediendo hoy en día. Puedo decir que ya no me estreso tanto. Busco al Señor y no quiero hablarles de mí sino de Dios. Lo que les estoy diciendo no es que me esté pasando a mí, sino que lo que les estoy diciendo es un poco para que poner de manera gráfica lo que hace Dios. Y eso es lo que hace Dios, nos hace las cosas nuevas, ¿no? Y nos da vida, porque Él es la vida, Jesús es la vida, y realmente todo se transforma. No quiero que me escuchen a mí, sino que quiero que vean la obra del Señor, ¿cierto? Porque a veces cuando uno da el testimonio puede sonar medio arrogante, y no quisiera sonar así, sino que quiero es, hermanos, tratar de compartir con ustedes lo que Dios puede hacer por nosotros o por los demás. Y cuando alguien sienta como, oiga, me interesa Alfa, yo siempre les digo, piense en esa persona de su familia, el más cercano. Cuando decimos vamos a buscar al más alejado, no tenemos que salir al último barrio de nuestra ciudad. Mira dentro de tu familia, ¿quién es el más alejado? Yo, por ejemplo, tengo que empezar a la otra parte de mi testimonio. Tengo un hermano gemelo, ¿no? Él es psicólogo también, y él es doctor, ya es un tipo muy estudiado, es docente en una universidad en Nantes, Francia. Se fue a vivir a Francia, tiene su esposa francesa, sus hijas, pero él se alejó de Dios. Y cuando yo pienso en ese hermano alejado al que yo quiero llegar, pienso en mi hermano gemelo, ¿cierto? Cuando yo pienso en esa persona que todavía no ha tenido ese encuentro personal con Jesús, ¿y por qué yo quiero seguir en esto? Pienso en mi hermano gemelo, porque quiero encontrármelo en el cielo, quiero encontrármelo en la otra vida, quiero evangelizarlo a él. Todavía no he llegado a él, pero ahí estoy porque tengo que atraer a todos los que pueda, servirle al Señor para que atraiga y convence a todos los que pueda, para que en algún momento también le dé ese don maravilloso de la fe a mi hermano también. Entonces no tenemos que salir a buscar muy lejos. Piensen en la persona más cercana que ustedes tienen, que ustedes dicen, quiero que esta persona conozca de Dios. Mi familia, gracias a Dios, pues mis papás, mi otra hermana y mis tíos, mis primas, muchos conocen de Dios. A través de nuestro testimonio debemos decir que muchos también han empezado a acercarse y a ver un poco más la vivencia del Señor como con más seriedad, para dejar de ser un poco católicos medio formales, católicos medio light, y un poco han aprendido del testimonio, pero siguen habiendo siempre muchos más. Y Alfa es una herramienta para llevar eso. El Papa lo dice en Iglesia en Salida, Iglesia en Movimiento, a misionar, y para eso no tenemos ni que ponernos el traje de capuchino o de franciscano, porque los misioneros, pues así como dice el Papa, como dice Rafa, en jean, en tenis, de corbata,
como nos toque en el día a día. Tenemos que estar buscando ese hermano alejado. Qué interesante. De todas formas, sí quisiera, porque tengo como un sentimiento en mi corazón, y como estamos hablando también de perdón, pues entonces pedir de perdón. Fabio, les voy a contextualizar algo. Fabio es docente de una universidad y él dicta clases, pues lógico que a estudiantes. Él es comunicador social y periodista, y obvio que este programa lo estamos haciendo en la calle, por eso que ustedes escuchan una cantidad de cosas. Pues él es periodista, bendito sea mi Dios, pues yo soy psicólogo, entonces de por sí de antemano disculpas por esta forma tan improvisada. Me enseñaste algo muy bonito, que la improvisación es tomar de la provisión. Me gusta ese término, entonces estoy justificando esta improvisación que estoy haciendo contigo. Bueno, necesariamente porque Alfa también es de una u otra forma llegar al corazón de una manera muy sencilla, muy humilde, sin tanta parafernalia, sin tantas cosas, sino básicamente llegar a la gente. Y ese testimonio de Fabio, lo que nos ha contado de su hermano, lo que nos contó de este muchacho, que es un testimonio fuerte. De igual manera yo quisiera como motivar a las familias para que no pierdan la esperanza con sus hijos. Mujer, no pierda la esperanza con tu esposo. O sea, no pierdas la esperanza si estás vivenciando cosas muy fuertes a tu interior, si tú eres madre soltera, si tienes dolor en tu corazón porque tienes allí a tu bebé y no sabes qué hacer con él. No te preocupes, realmente ocúpate en conocer de Dios, y Él tiene unas herramientas espectaculares para poder llegar a los corazones. Lo importante es que aprende a confiar en Él, porque realmente, mira, está colocando este programa para que tú lo escuches. Eso no es casual que tú estés sentado en este momento escuchando este programa. Por tanto, si tú quieres, de verdad lánzate como Apolo. El Apolo recibió el bautismo y una vez empezó a predicar en las sinagogas, imagínate, siendo romano predicando. Entonces, así de igual manera, como bien nos alienta la palabra, que nosotros vayamos sin ningún temor y sin ningún temblor, sino vayamos es con mucha seguridad, porque es el Espíritu Santo el que nos guía, el que nos orienta, el que hace su obra maravillosa. Entonces, de verdad, a todos ustedes, me da mucho gusto el poder estar transmitiendo este programa aquí desde Bogotá, Colombia. Qué pena de verdad el hecho de que haya tanta interferencia. Ya estamos grabando inclusive hasta en un celular, imagínense, pero esa es la obra de Dios. Dios llega de unas maneras sobrenaturales a los corazones de la gente. Entonces, Fabio, verdad, muchas gracias por haberme cedido este espacio. Sé que tienes clase ahora con tus estudiantes, te deben estar esperando. Aquí dan 15 minutos, imagínate, 15 minutos y los estudiantes se van. Entonces, uno tiene que ir corriendo como docente. Entonces, de verdad, Fabio, si quieres darnos una última apreciación frente a esta entrevista y este programa que estamos realizando. Sí, bueno, invitarlos a todos a que entren a la página de Alfa Latinoamérica, y la próxima semana ya también pueden entrar a la página de Alfa Colombia. Existe también Alfa en México, hay también oficina, entonces pueden entrar a la página de Alfa México. Hay Alfa en Brasil, también Alfa Brasil ya tienen página, también pueden entrar y contactar a los hermanos de Alfa allá. Alfa Costa Rica también hay, y Alfa Argentina. Entonces digamos que son como las 5 oficinas que se han venido organizando. Sin embargo, hay en otros países, en Salvador, en Ecuador, en Chile, en Bolivia. El Señor está llevando, Paraguay y Uruguay está llevando esta obra por toda Latinoamérica, por todo el mundo en general, pero bueno, para nuestro caso los hispanos de aquí. Está Alfa USA también, USA, para que entren también y busquen la información, se contacten. Y los videos los pueden descargar en Alfa Latinoamérica para los que quieran bajar la Alfa Serie Jóvenes. En Alfa USA o en Alfa Internacional, Alfa ORG, pueden descargar la nueva serie que se llama Alfa Series. Ya es para un poquito más adultos, también son unos programas muy bonitos, también con muchos viajes, son vistosos, son muy bien hechos y muy profundos, ¿no? Entonces también los invito a que descarguen esta herramienta para que le puedan utilizar, o Alfa con Nicky Gamble, también es un predicador impresionante y son los mismos temas y es el mismo proceso. Si alguien quiere más información, quisiera contactarse conmigo, pues les dejo mi correo, es fabio.navarro@alfacolombia.org. Alfa se escribe ALPHA, Alfa. Y invitarlos a todos a que se tomen la iniciativa. El Papa nos ha llamado a decir que somos una iglesia en salida, nos ha dicho que hay que salir de nuestro confort, y a veces nosotros decimos, bueno, yo quisiera de verdad hablarles a los demás de Jesús, pero es que la primera que dijo Jesús me tira en la puerta en la cara. Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? O nos hacen mal la cara. Entonces, esta es una herramienta práctica para hacer, por ejemplo, de lo que decían, lo que dice el Papa en Evangelii Gaudium, pero también lo que decían los obispos de Latinoamérica en el documento de Aparecida, ¿no? Que estas son nuevas herramientas de evangelización para la nueva evangelización, ¿no? Esto no es un
¿cómo es? Un cambio de tiempo, sino un nuevo tiempo realmente. Y necesitamos nuevas herramientas de evangelización. Ya la iglesia no puede estar ahí en sus templos esperando a que lleguen los fieles, ¿no? Como lo pasaba hace 50 años. Hoy en día nos toca salir a ir a buscar a los fieles, porque es que los fieles no están llegando. Y los pocos que vemos nos estamos yendo. Entonces tenemos que revitalizar nuestra iglesia y tenemos que renovar nuestras parroquias. Invitarlos siempre que trabajan de la mano de la iglesia, de sus sacerdotes, háblenle de esto a sus sacerdotes. Tenemos testimonios de obispos, Monseñor Octavio Ruiz, él es el colombiano con más alto cargo, digamos, en el Vaticano. Él es el encargado de la nueva evangelización. Él aprueba Alfa. Obispos de Colombia, obispos de Brasil, de México, del DF, aprueban Alfa y nos invitan además a usarlo. Entonces, sin miedo, con tranquilidad y con mucho amor por aquel hermano separado que queremos acercar a Dios, vamos a buscar estas herramientas. Escríbanme si alguien necesita algo y quisiera decirles que no lo piensen más, que tomen la decisión, que demos ese paso en fe, que Dios nos hace. Ese ejemplo de Apolo es maravilloso. Nosotros tenemos más herramientas que las que tenía Apolo. Apolo tenía el Espíritu Santo y tenía una sinagoga, pero pudo haber salido apedreado de ahí, ¿no? Pero el Espíritu Santo lo llenó de tanta poder, digamos, que su palabra fue tan fuerte y que le permitió salir bien de ahí. Bueno, nosotros nos enfrentamos diferentes retos y por eso tenemos herramientas de comunicación como estas, ¿no? La tecnología hay que usarla para lo bueno. Entonces, muchas gracias a todos por el tiempo. Rafa, mil gracias, no solo por esta entrevista, porque nos ayudas a llevar esta información a otros hermanos, sino por lo que estás haciendo también con estos muchachos del Redentor. En general lo que vienes haciendo ha sido maravilloso. Conozco de tu trabajo y con otras familias y con otras personas que te contactan, porque tienes esa unción y tienes esa palabra adecuada y estás con Dios definitivamente. Y gracias por haber conocido de Alfa y por ahora ayudarnos un poco también con esta nueva herramienta, que es una para las otras que ya existen. Podemos dar fe de que funciona. Muchas gracias, Dios te bendiga, Rafa, y bendiciones para todos los oyentes. No, y a ti muchas gracias, de verdad que siempre la presencia de Dios esté en tu corazón y en tu familia, en tu preciosa esposa, en tus hijas. Bueno, oyentes de la radio, esto es de verdad testimonios del amor de Dios. El amor de Dios es misericordioso, no podemos dejarle la puerta cerrada porque Él es tan espectacularmente, digo esa palabra, la digo con gusto, espectacularmente fascinante, que Él golpea nuestro corazón para que Él pueda entrar, porque Él es un caballero. Él es un caballero. Entonces simplemente lo que tenemos que hacer es disponernos para que Él pueda tener ese cenar con nosotros, como Él mismo lo dice, porque Él, si nosotros le abrimos ese corazón, pues obvio que nuestra vida va a ser transformada. No te desanimes, ten ánimo, realmente ten confianza que Dios siempre está a tu lado. Nosotros somos los que nos alejamos de Él, pero entre más nos alejemos, más cerca Él está de nosotros, así no lo queramos ver, pero Él siempre está cerca de nosotros. Bueno, padre, después de haber escuchado esta entrevista con Fabio, ¿qué te pareció su testimonio? Pues creo que es muy importante porque en este mundo que nos encontramos hablamos de amar al prójimo y perdonar a los que nos ofenden. Los primeros deben ser los miembros de nuestra familia, así que este es un buen testimonio y creo que es un ejemplo para las familias de hoy que necesitan mucha reconciliación. En todos los lugares donde me dirijo como misionero de misericordia, me doy cuenta que la iglesia doméstica, que la familia, necesita mucho perdón y reconciliación, y eso es lo que el Papa Francisco siempre está promoviendo en cada una de sus audiencias y mensajes. Bueno, entonces le damos de verdad un abrazo fraterno a todos los oyentes de la radio, y dentro de 8 días pues vamos a tener otro valor bien espectacular, otro tema bien especial sobre todas las obras de misericordia. Y este programa pues lo pueden volver a escuchar ustedes con el nombre del Padre Roberto Mena, en mi nombre Rafael Aníbal Cortés, o Cápsulas de Misericordia en YouTube. Padre, entonces para que por favor nos dé su bendición y un abrazo fraterno aquí desde Bogotá. Claro que sí, la otra semana vamos a hablar acerca de sufrir con paciencia los defectos de los demás.
Y ahora recibimos la bendición del Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y amén. Un fuerte abrazo para todos.